abuelito, porque tú siempre tienes las manos tan ásperas. Siempre que veas unas manos así, vas a saber que es alguien que ha trabajado toda su vida con ellas. Y un día, cuando veas tus manos así, te vas a sentir tan orgullosa como yo. Las tierras vuelven a quienes las han trabajado con sus manos. Por eso el gobierno del cambio las está entregando y formalizando, avanzando en la reforma agraria. Así cultivamos a Colombia como la potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia. Quien no sabe de dolor no entiende el verdadero perdón. Y es que vivir la guerra en carne propia y reponerse es de valientes. Volver a confiar, transformar el odio y retomar la vida justo donde la dejaron no lo hace cualquiera. Levantarse cada mañana con la única convicción de que este país se merece una segunda oportunidad, la oportunidad de una paz total. Esto es lo que ha unido a las víctimas del conflicto en Colombia. Por eso queremos honrarlos, porque sin su fuerza y su poder transformador, esta historia no sería la misma. Entonces, digamos, en campaña, porque lo viví, le decían al gremio camionero en las diferentes formas organizativas, no, es que Petro va a meter los trenes y los trenes van a acabar con el negocio del camionero. Los que han tenido aquí la oportunidad de salir del país, a donde se han desarrollado bastante los trenes, vamos a poner ejemplos, Alemania, Italia, Francia, en Europa, o Japón, en el este asiático, y la China, que ya está en pleno desarrollo. ¿Tienen menos camiones o más camiones que antes? Es una pregunta que hay que hacerse. Yo lo que veo es que tienen más camiones que antes. Una Italia, ustedes van por la carretera, es camión tras camión tras camión, y está llena de trenes. ¿A qué se debe esa paradoja? ¿Por qué tan contrario al sentido común? Porque es que hay que llenar los trenes. Así de simple. Los trenes no se llenan solos. No van por la carga. Allá donde se produzca la carga, van por la carga y entonces él mismo se llena y va a la troncal y marcha, ¿no? Eso es lo que se llama intermodalidad. Entonces un tren se llena con camiones, con lo que llevan los camiones al tren, lo que cambia la geografía del negocio. Porque entonces el camión de pronto ya no tiene que hacer la ruta larga, sino cortas rutas varias veces. Eso es lo que pasa, digamos. Hay una reorganización, pero no una disminución de la actividad camionera. Al contrario, si el primer punto que he hablado aquí, que es crecer económicamente en la agricultura y en la industria, es decir, generar más riqueza, se da, entonces se necesitan más trenes, más camiones, más otros modos de transporte, incluido el aéreo. Históricamente, venimos de una inversión que ha privilegiado, por una decisión de Plan Maestro de Transporte Intermodal, los componentes carreteros. Y en esa misma línea, los componentes férreos y fluviales han estado como a la saga, con menores inversiones y de alguna manera han castigado unos modos que en su origen permitieron que el país se conectara.
Nuestro país realmente fue, llamémoslo así, descubierto por los ríos. Posteriormente los caminos abrieron, digamos, la brecha a pequeños poblados y obviamente nuestros capitales principales, pero desde 1860, 1880 empezó la gesta férrea en el país. Ya en 1920 teníamos alrededor de 1.800 kilómetros de red férrea en operación. Llegamos a tener en su momento alrededor de 3.600, 3.700 kilómetros. Hoy en día tenemos esa misma red férrea, pero en operación, si hacemos el balance duro y crudo, solamente tenemos 1.000 kilómetros, ¿sí? Y 660 que están aproximadamente en el corredor férreo del Pacífico sin utilización. De esos dos corredores que tenemos hoy en día en operación, Dorada-Santa Marta y Bogotá-Belencito y Bogotá-Zipaquirá, movemos carga y pasajeros. Y parte de la apuesta de este gobierno, que además la tiene el señor presidente desde cuando era alcalde en Bogotá, es fortalecer los modos más eficientes, los modos de menores emisiones. Y en esa línea, componentes como los trenes, la operación fluvial, todos los componentes portuarios son una oportunidad para que por un lado nos alineemos con las premisas de cambio climático y transición energética y mejoremos la eficiencia de nuestro sistema de transporte, que se promueve intermodal, pero hasta el momento es multimodal. Tenemos muchos modos, pero no están adecuadamente integrados. Para que esa intermodalidad sea posible, nos toca, además de tener los trenes, integrar unas áreas logísticas y unos elementos que estamos desarrollando también desde la ANE. Tenemos en el corredor Ferro Central un tramo que está entre Chiriguaná y Santa Marta, que es el tramo que desde el punto de vista de eficiencia ha tenido los mayores volúmenes de carga en el modelo concesionado. Eso es una operación que tiene Fenoco, que en su momento llegó a tener 50 millones de toneladas al año. Es prácticamente un corredor de 225 kilómetros que tiene una doble línea. La segunda línea está en este momento al 95-98% de su construcción, pero que tuvo una actualización tecnológica y está operando hoy en día con un sistema de regulación electrónica, regulación con sistemas de monitoreo remoto que se denomina ATCS, ¿sí? Este sistema permite aumentar la capacidad prácticamente a 100 millones de toneladas por año. Hoy en día está moviendo del orden de 30 millones de toneladas, ¿sí? Incluyendo carbón y otros componentes en graneles, y relativamente es el corredor más maduro y con mayores niveles de eficiencia que tenemos. El otro corredor es el corredor entre Chiriguaná y La Dorada, corredor mucho más al sur, que tiene un esquema de operación diferente, no es un modelo concesionado, está operando bajo el esquema de mantenimiento de operación. Ahí tenemos una operación de volúmenes de carga en menor intensidad, una operación que tiene también una limitación de capacidad, justamente por la trocha que manejamos, y que tiene también unos componentes sociales que desafortunadamente en los esquemas que tenemos no hemos logrado integrar adecuadamente para que comunidades que no tienen posibilidades diferentes al tren puedan usarlos de mejor forma. Entonces tenemos ahí una operación informal que no es la mejor, pero tenemos un corredor que relativamente opera en esos 550 kilómetros, más los 220, y estamos ajustando alrededor de 800 kilómetros. Nosotros lo que inicialmente tratamos de transmitir, además porque es una directriz del presidente, es confianza en los generadores de carga. Para que el sistema férreo siga siendo una posibilidad, tenemos que garantizar que la operación no se interrumpe. Entonces, en este corredor de Dorada a Chiriguaná, lo que habilitamos fue un contrato de obra pública que nos permite mantener la operación y adicionalmente hacer las reparaciones de ese corredor, revisiones del estado de los rieles, de la infraestructura, del balasto, de los rieles, de las traviesas, digamos de todos los elementos componentes de este modo, así como de las estaciones, para que los operadores tengan la confianza de que el tren va a estar con la posibilidad de circular. Ahí tenemos un esquema en el que el operador actual se encarga de ese mantenimiento y tiene también una flota asignada, tiene un equipo rodante que él mismo puede operar, pero también puede integrar la llegada de otros equipos rodantes, de otros operadores que necesiten circular sobre ese corredor. Igual tenemos esa opción en
en el corredor de Santa Marta-Chiriguaná. Con esa apertura nosotros empatamos con la estructuración que estamos haciendo de una APP de largo plazo. Ahí tenemos una situación de empalme, ¿sí? Porque la concesión de Dorada, de Chiriguaná, perdón, a Santa Marta, se extingue en 2030. Entonces tenemos que garantizar que esas dos concesiones, tanto la que existe hoy en día del tramo más al norte, que tiene Fenoco, más la que estamos nosotros estructurando, puedan estar en 2030 finalizadas para que podamos abrir un nuevo esquema concesionado, o pueda abrir, digamos, el gobierno que esté en su momento, un nuevo esquema concesionado que permita ese esquema de operación bajo esa regla a largo plazo. Y tenemos otros dos proyectos, el de Belencito a Bogotá y de Bogotá a Zipaquirá, que tiene una limitación de conexión hacia Corredor Ferro Central. La línea se interrumpe hoy en día en Zipaquirá, nosotros estamos llegando en Zipaquirá, digamos, hacia el norte, y para movernos hacia la conexión con Ferro Central a la altura de La Dorada, tenemos una limitación porque estamos llegando hoy en día hasta Facatativá. No tenemos de ahí para allá una conexión, entonces estamos explorando a través de una consultoría, ¿sí?, que tenemos, cuáles podrían ser las alternativas para conectar. Este es un ejercicio que está haciéndose en paralelo con la financiera y con el equipo in-house, o bien Belencito, ¿sí?, a través de lo que se denomina el corredor de, un corredor de carbón, y una conexión que podríamos hacer desde Bogotá hacia justamente ese corredor ferro anterior. Esos 220 kilómetros aproximadamente deberían permitirnos conectar Corredor Ferro Central y al final integrarse también a un modelo concesionado. Esperamos al final de este periodo de gobierno poder habilitar esos 220 a un esquema concesionado que se una a Corredor Ferro. Y el cuarto corredor, ¿sí?, que es el Corredor Ferro del Pacífico, también tiene un esquema que estamos desarrollando con la financiera para explorar tres alternativas que nos permitan conectar Buenaventura o a través de La Felisa, llevarlo hasta Medellín o inclusive por la zona del eje cafetero para conectar Corredor Ferro Central. Ese proyecto esperamos abrirlo a licitación el próximo año. Tenemos, digamos, un equipo que está haciendo factibilidad. Ese equipo lo tenemos a partir de un contrato interadministrativo que tenemos con la Financiera de Desarrollo, y a la par ese equipo está acompañando el equipo de la ANI, que está fortaleciéndose técnicamente para que al final de este gobierno pueda migrar a lo que se ha denominado inicialmente la Agencia Nacional Férrea. En el pasado, el país, digamos, adquirió, esa relevancia en el componente férreo y mantuvo su vitalidad justamente porque existía una entidad encargada de gestionar los ferrocarriles. En una decisión desafortunada de gobiernos anteriores, desmontaron esa empresa, los ferrocarriles nacionales, y separaron las competencias. De esos 3.500 kilómetros que administramos aproximadamente, 1.600 están a cargo de la ANI, ¿sí?, y la otra red está a cargo del Invías, que se encarga de hacer, digamos, como una administración de los activos, pero no tiene operación sobre esos corredores, a diferencia de la ANI, que sí tiene, digamos, unos esquemas de operación vitales y que queremos fortalecer en estos 4 años. Ahí hay, digamos, dos formas de conectar. Hoy en día lo podemos hacer a través de la red férrea existente, que nos posibilita una operación muy rápida, mantener una conectividad entre Buenaventura, Corredor Ferro Central y Santa Marta, y de ahí hacia los puertos de Barranquilla y Cartagena. Nosotros estamos hoy en día llegando hasta Santa Marta, y el corredor que ha planteado el presidente también lo estamos explorando como una alternativa que se podría financiar con comercio internacional. Este mismo equipo de la ANI está revisando esos perfiles de proyecto, porque ese es un proyecto que tiene una maduración poco más tardía por lo siguiente. Es un corredor completamente nuevo en el cual tenemos que explorar desde prefactibilidad unas opciones, identificar cuáles son los retos ambientales, los retos sociales, los retos constructivos, y a partir del potencial de carga que pueda desviar de la operación que se ha planteado en el corredor del Canal de Panamá, mirar qué potencial de esa carga podría estar utilizando ese corredor férreo como alternativa. Allí tenemos varias evaluaciones que estamos haciendo. El equipo justamente está revisando si la mejor forma de conexión es un tramo muy corto a la altura de la zona del Darién. Hay unas limitaciones ambientales complejas, es la zona de mayor pluviosidad del planeta, o eventualmente conectar con algunos tramos del corredor férreo central y llevarlo a la zona de Puerto Antioquia, lo que es el Golfo de Urabá.
Ese proceso debe primero cerrar, digamos, las restricciones ambientales y sociales, mirar el potencial de traslado de carga y los ahorros que son los que posibilitan que eso sea una alternativa para ese paso por el Canal de Panamá. Los gobiernos en el pasado dijeron carreteras por concesión. Aquí tendríamos que hablar de troncales por concesión. Y la única manera de que una concesionaria pueda ser próspera en una troncal de tren de Colombia, cuando la mayor parte de su producción va es por tubo y va es por un tren privado del Cerrejón de corta distancia, ahí es donde va la mayor parte de nuestra producción exportable. La única manera para que eso sea rentable es que nosotros nos cojamos un pedazo del comercio en contenedores mundial que va pasando frente a nosotros por el mar vía Canal de Panamá y lo traigamos a territorio colombiano y transcurra por el territorio colombiano hacia el mar Caribe haciendo un bypass del Canal de Panamá. Es decir, no es ni siquiera con nuestra carga, es con la carga mundial que podríamos. Carga mundial que hoy por hoy pues nadie de ustedes transporta porque va pasando por mar por el Canal de Panamá. Si la traemos, como está congestionado el canal y los barcos cada vez son más grandes, pues no es que solucionemos el problema del canal, pero solucionamos el que podamos financiar una troncal de trenes en el territorio colombiano, que tendrían que tener una direccionalidad, Océano Pacífico, Océano Atlántico, por donde lo miren, porque si no, no funciona. Una red de estas no se hace en 4 años. Si acaso podemos hacer la primera. Hacer no, sino empezar la primera, que es Buenaventura, Turbo, que es por el Chocó, sin pasar montañas. Ahí no pasa ninguna carretera. Es una vía completamente nueva si se pudiera hacer pasando por aprobaciones ambientales difíciles, que haría el bypass del Canal de Panamá. Tenemos evidencia de que efectivamente la operación que se presenta hoy en día para los grandes buques portacontenedores está generando unas demoras en tiempos de espera para poder cruzar la zona del canal, y obviamente el comercio internacional tiene una vitalidad que hace que ese stock parqueado allí genere pérdida de ingresos, además obviamente del tiempo de tripulaciones, etc. Entonces esta alternativa la estamos explorando junto con lo que hemos denominado la visión 2050, y es lograr que a 2050 tengamos un portafolio de proyectos férreos del orden de 5.040 kilómetros que incorpore también los proyectos férreos que estamos desarrollando en las principales ciudades. Tenemos hoy en día proyectos de metro en Bogotá, primera, segunda y tercera línea, que están allí en evaluación. Tenemos también corredores con Regiotram de Occidente, Regiotram del Norte. Tenemos también iniciativas en el Valle con Cali, Jamundí y Jumbo. Y tenemos también en la zona norte del país el tren del Caribe entre Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, con posibilidades de extenderse hacia el sur a Riohacha, o hacia el norte a Riohacha y hacia el sur, hacia el departamento del Cesar. Todo este portafolio recoge un poco esa red férrea que dejamos olvidada algún tiempo y que en su momento movilizó pasajeros, con una realidad que no puede ser desconocida. Hoy en día, los sistemas férreos de pasajeros de larga distancia se mueven en corredores exclusivos, con trocha estándar y con especificaciones de equipo rodante de última generación, para tener velocidades de 120 a 180 kilómetros o de 250 a 350 o 400, que ya es alta velocidad. Lo que aspiramos nosotros es fortalecer el portafolio en el componente de carga e ir paulatinamente colonizando nuevamente corredores de corta distancia con pasajeros. Ese es un ejercicio que nosotros queremos, digamos, acelerar en estos 4 años. Tenemos ya una operación menor, pero que ha mantenido su vitalidad en los últimos años con el corredor entre Bogotá y Zipaquirá. Ahí tenemos una operación de Tourist Tren y adicionalmente entre semana operación de pasajeros a las universidades.
Estamos explorando posibilidades de que ese tren tenga una mayor posibilidad de velocidad en su paso por Bogotá. Eso implica subir la limitación de velocidad que está de 35 a 50 kilómetros para que ese tiempo que se gane el tren lo puedan capitalizar usuarios que vayan hacia esa zona y seguramente aumentar la demanda. Y en esa misma línea, que proyectos ya que van con trocha estándar, como el que se está planteando entre Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, del mismo Regiotram de Cali, Jamundí y Jumbo, puedan concretarse como proyectos ya de Regiotrams de alta capacidad, como el que también se está presentando en Bogotá. Digamos que los recursos que están previstos allí tienen la siguiente asignación. El mantenimiento de la operación de Bogotá-Belencito, que suma 75 millones de pesos. La operación de Dorada-Chiriguaná, allí tenemos alrededor de 175 millones de pesos y tenemos unos recursos también destinados del orden de 200 millones de pesos para explorar corredor férreo de Pacífico, buscando una integración como redundancia entre Lobo Guerrero y Buenaventura, que estamos revisando. Eso viene un poco con la decisión presupuestal y parte de esos recursos también han sido integrados al proyecto de la APP de Dorada-Chiriguaná. Nosotros lo que esperamos es el próximo año ya materializar esos recursos. Dejaríamos la APP este año prácticamente abierta. Eso tiene un proceso de adjudicación de alrededor de 4 a 6 meses. Esperaremos dejarlos al final de este periodo o el primer trimestre y con eso ya daríamos, digamos, como el primer paso para ese componente. Adicional a eso, ya ampliamos por directriz del señor presidente el marco fiscal de mediano plazo y tenemos iniciativas como las de Corredor Férreo del Pacífico y las que le refería ahora del proyecto de Bogotá-Belencito, que harán parte, digamos, de ese portafolio y que no, la estimación inicial que tenemos es del orden de 30 millones de pesos para los próximos 4 años. Superada la adjudicación de Dorada-Chiriguaná como APP, seguiríamos con Corredor Férreo del Pacífico. Corredor Férreo del Pacífico, lo que tenemos inicialmente estimado es un tramo de 6 billones de pesos, es una estimación inicial de ese corredor que son alrededor de 650 kilómetros, ¿sí? Y de la mano con ese componente, resolver el paso entre Pacífico y Corredor Férreo Central. Ahí tenemos 3 alternativas. Adicional a eso, tenemos los proyectos que se están desarrollando de iniciativas de Regiotram, ¿sí? En la medida que los entes territoriales avancen con sus cierres financieros, el gobierno va a apoyar la inversión de recursos en el componente 70-30 para corredores como el de Cali, ¿sí? El tren de cercanías de Cali, lo que es el tren del Caribe y otras iniciativas que nos han planteado los áreas regionales, las áreas metropolitanas están considerando desarrollar. Allí se desató ya el tema de Tren del Río en Medellín. El Valle de Aburrá tiene allí un proyecto maduro y estructurado que debería estar empezando. Y tenemos también la opción de poder desarrollar la licitación para integrarlo a la concesión del proyecto Bogotá Corredor Férreo Central, ¿sí? Esa conexión, digamos, que nos permite sumar 220 kilómetros a la zona de conexión con, o puede ser Dorada, o Puerto Wilches, o Barranca Bermeja. Eso de alguna manera nos permitiría integrar el centro del país con el norte a partir de Corredor Férreo Central y con Corredor Férreo del Pacífico hacia Buenaventura. En simultáneo, y depende un poco del nivel de maduración y de posibles iniciativas privadas, esos 5.040 kilómetros que estamos revisando en perfil de proyecto, la intención es habilitarlos para que firmas interesadas en desarrollarlos de manera autónoma por IPs o por APPs los puedan, digamos, sacar adelante. El caso, por ejemplo, de la conexión de Bogotá, de Buenaventura hacia la costa atlántica, el famoso corredor Atlántico-Pacífico, que puede ser una opción bajo esquemas de iniciativa privada porque su fuente de recursos podría ser el ahorro de tiempos de viaje para esa mercancía en el paso por el Canal de Panamá. Todo el portafolio de intermodalidad le permite a Colombia disminuir sus costos logísticos que actualmente están del orden del 13.2% a casi el 9%, es decir, menos de un dígito, que es un indicador saludable y que como buena práctica
es el promedio que está moviendo hoy en día los países de la OCDE. Todo ese componente logístico implica que cada una de las toneladas o de los contenedores que movemos por el país tiene un costo del 12% en ese transporte. Y eso en principio es un menor costo para el transporte de los bienes que producimos, lo que permite que sean más competitivos a nivel internacional, y para los productos que importamos, que hace más barato el consumo que hacemos en el local. Y lo otro es que cada uno de estos proyectos genera vitalidad en los territorios, porque por un lado genera consumo de materiales de las zonas, ¿sí? Todo lo que son agregados, producción por ejemplo de materiales de construcción, todo lo que son las dotaciones de los trabajadores, genera posibilidades de empleo y hay, digamos, un ecosistema saludable que en la medida que llega la infraestructura revitaliza económicamente las zonas. Y adicionalmente, esa misma provisión habilita el suelo para que sea más competitivo en términos de abrir posibilidades de nuevos usos, nuevas coberturas, aumento por ejemplo de la edificabilidad en las zonas cercanas a los municipios y a las ciudades que estamos cruzando y la posibilidad de revitalización de ese tejido productivo y de ese tejido social que está alrededor de las obras que desarrolla la Agencia Nacional de Infraestructura. Quien no sabe de dolor no entiende el verdadero perdón. Y es que vivir la guerra en carne propia y reponerse es de valientes. Volver a confiar, transformar el odio y retomar la vida justo donde la dejaron no lo hace cualquiera. Levantarse cada mañana con la única convicción de que este país se merece una segunda oportunidad, la oportunidad de una paz total. Esto es lo que ha unido a las víctimas del conflicto en Colombia. Por eso queremos honrarlos, porque sin su fuerza y su poder transformador, esta historia no sería la misma. Ajá, abuelito, porque tú siempre tienes las manos tan ásperas. Siempre que veas una manos así, vas a saber que es alguien que ha trabajado toda su vida con ellas. Y un día, cuando veas tus manos así, te vas a sentir tan orgullosa como yo. Las tierras vuelven a quienes las han trabajado con sus manos. Por eso el gobierno del cambio las está entregando y formalizando, avanzando en la reforma agraria. Así cultivamos a Colombia como la potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia.